¿Cómo no voy a decir que te amo? ¿Cómo no voy a gritar que tú reinas en mi corazón? Llegaste justo cuando más yo te necesitaba, y has llenado de mi vida, y has llenado mi vida, y has llenado mi vida de libertad, paz e infinito, infinito amor. ¿Cómo no voy a decir que te amo? ¿Cómo no voy a gritar? ¿Cómo no voy a gritar? Cristo reina en mi corazón, Cristo reina en mi corazón, Cristo reina en mi corazón. Ahora camino al lado de un león gigante que me protege y enseña por medio de su infinito. De su infinito amor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una prédica que tiene que ver con un tema que ya hemos tocado, pero lo vamos a abordar desde otra perspectiva, porque aparentemente no está claro, sigue sin estar claro. ¿Cuál es este tema? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Dios Padre. Vamos a abordarlo de una perspectiva distinta. Parto diciendo que cuando estuve yo en el páramo, nena, tranquila, cuando estuve yo en el páramo se apareció 3 veces Dios y se apareció 3 veces Jesús. Y fue distinto. Cuando se apareció Dios era un espíritu. Cuando se apareció Jesús era un ser humano. Y es que Jesús vino a la tierra como ser humano. Entonces vamos a arrancar por ese punto. La misma palabra nos dice Dios es espíritu. En varias partes hay concordancias al respecto. Vamos a la primera. Eso está en Juan 14:24 y dice así de literal dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a explicar esto desde otra perspectiva. Aquí está diciendo que Dios es espíritu, no un ser humano. El propósito, ¿cuál es el plan? Ahora vamos a la otra parte. ¿Cuál es el plan de Dios con todos los seres humanos? ¿Para qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué envió a otro ser humano a mostrarnos un camino? A Jesús. Jesús vino como el Hijo de Dios, como un ser humano como tú y como yo. Eso está en el libro de los Efesios. ¿Cuál es el propósito nuestro?
Dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. No dice a la medida de la estatura de la plenitud de Dios, porque es que nadie puede ser como Dios, porque Dios no es un ser humano, Dios es un espíritu, es el gran espíritu. Pero sí podemos ser como Jesús, porque es el plan de Dios, lo dice ahí. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Hay una concordancia muy bella que está en Romanos, con esto que estoy diciendo, en Romanos 8:29, que dice así. Dice, yo me lo tengo escrito en la mente, dice, a los que conoció, también predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta? A la imagen de su Hijo. Por toda la Biblia se habla del Hijo y se habla del Padre. Jesús mismo dice, mi Padre, le oró al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y vamos a Juan, uno de los versos más famosos, 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿de dónde sacan que Jesús es Dios? Eso es como anular toda la Biblia, hacer que todo esto fuera una locura. ¿Cómo puede ser Jesús Dios y decirle a Dios cuando está en el jardín de Getsemaní, cuando está a punto de entrar en las últimas 12 horas a ser llevado a la cruz, y decirle a Dios, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía? ¿Con quién hablaba? Si él era, supuestamente, algunos cristianos dicen que Jesús es Dios. ¿Con quién hablaba? O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque anula todo el plan de Dios. El plan de Dios con los seres humanos, con cada uno de nosotros, es que lleguemos a ser como Jesús. Él es nuestro camino, Él es nuestro maestro, Él es nuestra verdad. Y vuelvo y repito el verso, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Cuando el diablo engaña y mete eso, así como lo están poniendo, porque es el diablo el que se enreda en la verdad y tuerce el camino, y dice que Jesús es Dios, anula esa posibilidad, anula el plan de Dios, porque nadie puede ser como Dios, porque Dios es espíritu, vuelvo y lo repito. Dios dice así en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran, adórenle en espíritu y en verdad. Eso de que Dios, de que Jesús, es muy serio. Eso de que digan que Jesús es Dios, es una trampa del diablo para anular todo el plan de Dios, porque el plan de Dios es que nosotros lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la unidad de la plenitud de la estatura de Cristo. ¿Cómo llegamos allí? Guardando pensamientos de Dios. Porque cuando nosotros guardamos pensamientos de Dios, Dios viene a morar dentro nuestro. El verbo se hace carne. Yo soy de carne, usted es de carne. El verbo es Dios, se hace carne en nosotros. ¿Cuándo se hace el verbo carne? Cuando yo les digo la palabra de Dios, el verbo se ha hecho carne en mí y yo lo comparto con ustedes. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Exactamente eso hacía Jesús. Y lo dice en Juan 14:10. Dice así, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre, que es la misma palabra, que es el mismo Espíritu de Dios, que mora en mí. Él es el que hace las obras. De eso se trata, que Dios more en nosotros. Entonces, ¿qué dice Juan 14:23? Ahí todo encaja, todo tiene sentido. Juan 14:23 dice, respondiendo a Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Ahí está hablando de dos. Jesús dice, el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Antes, en el otro verso, Jesús decía, el Padre que mora en mí. Yo puedo decir, el Padre mora en mí. ¿Por qué? Porque la palabra, que es el mismo Dios, mora en mí. Ahí,
cristianos confundidos que dicen, que citan el Evangelio de Juan 1:1 para explicar que ese es el verbo hecho carne, que ese es Jesús, que ahí está diciéndolo. No, y nunca dice que el verbo es Jesús, nunca lo dice. O sea, es análisis de lectura. ¿Qué dice? El Evangelio de Juan 1:1. En el comienzo era la palabra, en el comienzo era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí dice que el verbo es Dios, ahí no dice que el verbo es Jesús, nunca lo dice. No le añadan a la palabra, porque se hacen mentirosos y sin darse cuenta empiezan a servirles al diablo cuando están predicando esas cosas. Y pierden todo, anulan todo el plan de Dios. Bueno, esa era una prédica corta, inspirada en algo que escuché hoy y que lo he escuchado muchas veces de cristianos, y son muchos, ustedes se darán cuenta que son muchos los cristianos que dicen que Jesús es Dios, y lo leen. Hay un verso que es tan claro, que está en 1 de Juan 4:15, que dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Así lo dice, como para que no haya duda. Pero van y lo leen y no escuchan. No leen como con la cabeza fría, sino el enemigo les dijo que es por ahí y ellos se arraigan a esa idea. No, no le cambian la palabra. La palabra hay que leerla como está escrita, no hay que ni añadirle ni quitarle. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué más pasa? Y uno les pregunta: ¿Jesús es Dios o Jesús es Dios? Jesús es Dios. Pero si lo acabas de leer, lo acabaste de leer. Repítelo otra vez, léelo despacio. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué debemos decir? Pues la verdad, lo que tiene sentido, lo que confirma la Biblia a lo largo de sus 66 libros, que Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro camino a seguir. Y él vino, Dios envió a Jesús, un ser humano, a guiar a otros seres humanos como somos ustedes y yo. Nosotros podemos llegar a ser como Jesús, pero no podemos llegar a ser como Dios. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios. El plan de Dios es que lleguemos a ser como Jesús en fe y conocimiento. Y vuelvo y repito el verso, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Bueno, es algo que ya hemos hablado, pero sigue esa trampa del diablo, porque la verdad es que el diablo se mete entre las comunidades y enreda entre la verdad y va sacando a las personas. Por eso es tan importante guardar pensamientos de Dios para hacer las concordancias y que se aclare nuestra mente y que caminemos acorde al plan de Dios y no nos dejemos sacar del camino. Esa es la misión nuestra, compartir la verdad, y que ustedes escuchen esta prédica con calma que queda aquí y vayan y comprueben todo lo que estamos diciendo a través de la Sagrada Escritura. Vamos a hacer la oración final, que es el primer paso en el camino, que es la oración de fe. Rápidamente la hacemos. Dice la palabra en Romanos 10, del 8 al 11. Dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo? Si decimos unas palabras en voz alta que están escritas en el libro, hemos dado el primer paso, hemos hecho la oración de fe. Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, nada al Padre sino por mí. Los caminos son pasito a pasito. Tú no vas a hacer ese paso junto. En este momento, siendo coherentes con lo que decía toda la prédica, el verbo Dios se hace carne en mí y les dice: estas son palabras de Dios, yo no escribí eso, lo que les voy a decir a continuación. Dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abran la puerta, amigos, abran la puerta, amigos. Vamos a hacer la oración de fe. Cuando yo les diga repitan después de mí en voz alta, repiten, y eso es todo, ¿vale? Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte, por llevar tu conocimiento. Es hermoso para mí porque yo aprendo, pero también
tú tocas a los corazones y das agua de vida y tesoros eternos a todos los que escuchan. Toca sus corazones para que hagan esta oración de fe, Padre amado. Repitan después de mí en voz alta. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Te pido, Padre, que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis culpas y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Saludos, hermano. Me alegra verte por aquí. Bueno, hay una gran promesa que dice, estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo. Ahorita hemos dejado de hacer un poco las prédicas aquí en Instagram porque estamos haciéndolas en TikTok. Bueno, aquí subimos algunos de los shorts o los reels. Y bueno, por eso digamos que no nos estamos conectando últimamente aquí. No es que no lo estemos haciendo acá, sino lo estamos haciendo en TikTok. Que allá hay otras dinámicas interesantes que estamos explorando. Entonces, bueno, si quieres seguirnos en TikTok, allí nos vamos a encontrar y estamos predicando más o menos, como siempre, alrededor de estas horas. 1, 2 o 3, más o menos 3, 4 veces a la semana. Hermano, me alegra verte mucho por aquí. Tenemos que hablar siempre para servirte. Amor en Cristo, bendiciones infinitas y nos vemos pronto.